Procederemos a la bendición de los pobres, por supuesto, pero también del local en cuanto tal, ¿no? Dedicado al comercio, y la Iglesia contempla todo tipo de bendiciones sobre cosas y actividades buenas. Entonces nos presidiramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios que dio al hombre el mando sobre las obras de sus manos, esté con vosotros. Jesucristo puso de manifiesto la gran dignidad del trabajo cuando él mismo, palabra del Padre hecha carne, quiso ser llamado hijo del carpintero y trabajar humildemente con sus propias manos. Así alejó la antigua maldición del pecado y convirtió el trabajo humano en fuente de bendición. Por eso el hombre, realizando fielmente su trabajo y todo lo que se refiere al progreso temporal, y ofreciéndolo humildemente a Dios, se purifica a sí mismo, desarrolla su inteligencia y habilidad en la obra de la creación, ejercita la caridad, se hace capaz de ayudar a los que son más pobres, y asociándose a Cristo, se perfecciona en el amor a Él. Bendigamos pues a Dios y pidámosle que derrame su bendición sobre todos los que desempeñen sus tareas en este lugar. Escuchad ahora las palabras del libro del Génesis. Creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, dominad los peces del mar, las aves del cielo y los vivientes que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: mirad, os entrego todas las hierbas que engendran semillas sobre la faz de la tierra, y todos los árboles frutales que engendran semillas os servirán de alimento. Y todas las fieras de la tierra, todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra, a todo ser que respira, la hierba verde les servirá de alimento. Y así fue. Y vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno. Palabra de Dios. Haz prósperas, Señor, las obras de nuestras manos, todos. Haz prósperas, Señor, las obras de nuestras manos. Antes que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios, todos. Haz prósperas, Señor, las obras de nuestras manos. Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Haz prósperas, Señor, las obras de nuestras manos. Por la mañana sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Que tus siervos vean tu acción y sus hijos su gloria. Todos haz prósperas, Señor, las obras de nuestras manos. Dios nuestro Señor, que creó el mundo y lo llenó de maravillas como signo de su poder, santificó también en sus orígenes el trabajo del hombre, para que, sometiéndose humildemente a la bondad del Creador, se dedicara con perseverancia a perfeccionar de día en día la obra de la creación. Rogámosle, pues, diciendo: guía, Señor, las obras de nuestras manos, todos. Guía, Señor, las obras de nuestras manos. Bendito sea, Señor, que nos has dado la ley del trabajo, para que con nuestra inteligencia y nuestros brazos nos dediquemos con empeño a perfeccionar las cosas creadas, todos. Guía, Señor, las obras de nuestras manos. Bendito sea, Señor, que has hecho que en Cristo nos fuera llevadero el yugo y ligera la carga de nuestro trabajo. Guía, Señor, las obras de nuestras manos. Bendito sea, Señor, que en tu providencia nos exiges que procuremos hacer nuestro trabajo con la máxima perfección. Guía, Señor, las obras de nuestras manos. Bendito sea, Señor, que te dignas aceptar nuestro trabajo como una ofrenda y como una penitencia saludable, motivo de alegría para los hermanos y ocasión de prestar ayuda a los necesitados. Guía, Señor, las obras de nuestras manos. Y ahora ya la oración, don Manuel. Oremos. Dios Padre Providentísimo, que pusiste en manos del hombre la tierra y sus productos para que contribuyera con su trabajo a que los bienes creados alcancen a todos. Bendice a los que usen este local y haz que, observando en sus compras y ventas la justicia y la caridad, Dios Padre de bondad, que nos ha mandado ayudarnos en todo como verdaderos hermanos, dirija su mirada bondadosa sobre vosotros y sobre todos los que entren aquí, en este comercio. Amén.
y a todos vosotros que estáis aquí presentes, os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Un aplauso a Pilar, que ya ha mejorado.